Hablando de esto también, y es que hay que tener mucho cuidado con las relaciones entabladas con personas totalmente desconocidas, porque esto, pues desafortunadamente puede terminar en trata de personas, delito que es el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo. Mariana Sánchez nos explica. Lo conocí al señor y lo conocí como todas las muchachas en la calle. Me hizo amistad, hicimos amistad y empezamos a frecuentarnos, a vernos. Él me iba a ver con el pretexto de que él vendía ropa. Entonces yo me vine con él. Ahí es cuando ya me propuso lo del trabajo. Entonces yo le dije que sí y le dije de qué. Dice, pues atendiendo caballero, pero yo me imaginé que era como un restaurante, un bar o algo así, pero donde no sé, no había sexo. Así comienza el testimonio de una mujer captada para ser explotada sexualmente, víctima de trata de personas. Este delito es el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo, con ganancias de hasta $36 mil millones anuales, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que advierte que falta mucho para poder contener este delito. Se reconoce que existen esfuerzos importantes en esta materia, sin embargo, son insuficientes, debido a que no existe una política de Estado integral enfocada a abordar de manera multidimensional las causas estructurales de la trata de personas. Se estiman que cada año 10,000 mujeres y niñas son traficadas en México, a ciudades como Cancún, Acapulco, Ciudad Juárez, Monterrey, la Ciudad de México y Tlaxcala, conocida como capital de la trata. Que haya recursos adecuados para las investigaciones y por eso la necesidad también de que haya fiscalías autónomas. La trata de personas es un problema multicausal. Alrededor del 70 y 75% de las víctimas de trata en el país son menores de 18 años y provienen de familias marginadas que han sufrido agresiones físicas, verbales y o sexuales, han vivido desintegración familiar y o abandono parcial o total. En México, 1 de cada 5 víctimas de trata sexual ha sido contactada por Internet. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Asociación Civil por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres pusieron en marcha el programa Detrás de lo que ves, que busca prevenir la trata de personas por medio de conformación de promotores solidarios para hacer difusión del problema en escuelas por publicaciones en web y en sus redes sociales. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.